Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este debate sobre el CETA en Público Televisión. Como ustedes saben muy bien, el CETA es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, que ya ha sido sometido a ratificación por parte de los 28 y por parte del gobierno canadiense, y que ahora llega en sus últimos días al Parlamento Europeo, en principio a principios del próximo año, para después ser ratificado por los distintos parlamentos nacionales. Es un tratado que va a afectar en todos los aspectos al comercio entre la Unión Europea y Canadá, y por eso nosotros estamos encantados de tener el cuarto debate sobre esta materia entre TTIP y CETA en esta casa. Este debate sobre CETA, como les digo, llega en un momento clave del tratado y vamos a conversar con dirigentes, con representantes de 4 fuerzas políticas, las 4 fuerzas con mayor representación en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, sobre esto. Vamos a intentar mantener un debate con unos bloques más o menos fijos, pero seremos flexibles en cuanto a los tiempos y, en fin, para exprimir al máximo lo que saben los diputados y la eurodiputada que están aquí presentes. Y, en primer lugar, lo que voy a hacer es presentarles a la mesa que nos acompaña y darles un minuto para que introduzcan la cuestión. Así que, sin más preámbulo, a mi derecha tengo a Jordi Roca, del Partido Popular, diputado en el Congreso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Inmediatamente a mi izquierda tengo a Inmaculada Rodríguez Piñero, del Partido Socialista, eurodiputada. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir. Fernando Maura, de Ciudadanos, a mi derecha también, y diputado en el Congreso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Ustinduy, de Podemos, Unidos Podemos, diputado en el Congreso. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Como os he dicho, me interesaría mucho que pudierais interrumpiros en cualquier momento, que hagáis el debate lo más ágil posible, y yo intentaré que nos movamos en 4 bloques. Un primer bloque sobre el desconocimiento del CETA y sobre cómo puede afectar en el día a día de los 500 millones de ciudadanos europeos. Habrá un segundo bloque en el que hablaremos de beneficios y peligros de este Tratado de Libre Comercio que, bueno, según quien hable, está cargado de ventajas o puede suponer un serio peligro en muchos aspectos de la vida diaria de los europeos. En tercer lugar, vamos a hablar de los tribunales de arbitraje, que probablemente sea la parte más polémica de este acuerdo. Por último, en cuarto bloque, vamos a hablar un poco del camino burocrático, los trámites que le quedan al CETA para que sea aplicado provisionalmente y los paralelismos que se puedan establecer entre este tratado y el TTIP, el Tratado de Libre Comercio que la Unión Europea negocia con Estados Unidos en este caso. Así que, sin más, le doy la palabra a Jordi Roca para su primer minuto, en el que le pido que precise la posición de su partido, es muy breve, pero en respecto al CETA, y qué votarían ustedes en el Parlamento Europeo cuando llegue este acuerdo. Nosotros nos hemos mostrado a favor, siempre nos mostramos a favor del comercio. La votación definitiva pues dependerá de que todos los flecos que puedan quedar pendientes con los añadidos que han hecho los diferentes Estados miembros sean de nuestro agrado, porque hay cosas que todavía quedan a negociar, pero nosotros somos partidarios a negociar con Canadá, que seguramente sea el país más europeo de fuera de Europa, y con la 9ª economía del mundo y con alguien con quien debemos, sobre todo, en especial España, mejorar nuestras relaciones comerciales. Votarán sí. Sí. Muchas gracias. Inmaculada. Bueno, nosotros siempre hemos defendido que hasta que no esté la totalidad del acuerdo cerrado, no marcamos la posición. Nosotros nos falta que nos concreten algunos aspectos jurídicos de las declaraciones que se han unido por parte de los Estados miembros al texto de CETA, y cuando tengamos todas esas salvedades jurídicas resueltas marcaremos la posición definitiva, pero desde luego defendemos que CETA puede ser el referente de un modelo de acuerdo comercial porque es el más ambicioso en materia de integración económica y sobre todo en defensa de los principios y valores que defendemos los socialistas en la política comercial, porque incorpora un capítulo de desarrollo sostenible muy ambicioso en defensa de los derechos sociales, laborales, medioambientales, porque incorpora la defensa de las indicaciones geográficas, que para nuestros productores agrarios es un tema fundamental y para España también, y sobre todo porque supone el fin del arbitraje privado. Nosotros, los socialdemócratas, dijimos que el acuerdo de CETA, estando ya cerrado, que no lo apoyaríamos porque mantenía un sistema de arbitraje privado. En aquel momento se nos dijo que era imposible abrirlo y se reabrió, porque si no, no lo hubiéramos apoyado. Y nuestro grupo es determinante en el Parlamento Europeo para que se pueda aprobar. Y gracias a eso hay un nuevo sistema. Fernando. Bueno, nosotros estamos por principio a favor de los acuerdos comerciales. Creemos que son positivos desde el punto de vista de que crean
empleo porque producen crecimiento económico. Por lo tanto, en un principio estamos de acuerdo con los acuerdos comerciales y además estamos de acuerdo con el CETA porque entendemos que el grado de sintonía económica que se produce y también en cuanto a filosofía en el funcionamiento de la economía canadiense con las economías europeas es muy similar, con lo cual, sin agravar, sin estropear los estándares medioambientales, sanitarios, laborales y sociales, se puede llegar a un acuerdo, como se ha llegado en el caso del CETA, y nosotros estamos, en este caso, votando a favor durante la tramitación de este acuerdo. Muchas gracias, Fernando. Pablo, cuando quiera. Menos mal que estoy aquí porque si no parecería que el consenso es unánime y que no hay ninguna razón para oponerse a este tratado. Nosotros, nuestra fuerza política, exactamente igual que la Federación de Sindicatos de Servicios Públicos europea, exactamente igual que organizaciones de la sociedad civil, de productores del sector primario, de organizaciones de defensa de los derechos ambientales, de los derechos digitales, de defensa de los derechos de las mujeres, etcétera, 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 exactamente igual que los 3,5 millones de personas que firmaron una petición al Parlamento Europeo contra este tipo de tratados comerciales, nos oponemos. Y no nos oponemos por capricho, sino por algo. Fíjate, Jordi decía que Canadá quizás sea el país más europeo de fuera de Europa, y yo estaba pensando, ¿qué quiere decir eso? Y seguro que ser un país europeo quiere decir muchas cosas, pero entre ellas quería decir una aspiración a vivir en una sociedad regida pues por principios democráticos, por la defensa de los derechos humanos y por un estado del bienestar que incorporara una red de protección social que protegiera del mercado pues a las clases trabajadoras y a la ciudadanía en general. Este tipo de acuerdos comerciales no son acuerdos de reducción de barreras arancelarias, consideran como obstáculos al comercio cosas tan básicas, tan europeas y tan de sentido común como la protección medioambiental, los derechos laborales o la protección de nuestra salud y seguridad alimentaria. Con lo cual, nosotros creemos que hay que parar estos tratados, el TTIP, el CETA, el TISA, etcétera, porque creemos que van hacia el desmantelamiento de nuestro modelo de sociedad y la constitucionalización de un modelo neoliberal de sociedad que desgraciadamente hemos visto sus efectos, aumenta la desigualdad, Pablo, la exclusión. ¿en qué parte del acuerdo se pone en juicio, Creí que juicio esta era la eso? presentación de Vamos a dejar que Pero cada ha uno dicho que en acabe cualquier su momento, ¿no? exposición inicial. Claro, claro. Ahora, a partir de ahora podéis interrumpir. Concluía con eso. Creo que lo que está en juego es el modelo de sociedad en el que van a vivir las generaciones que vengan después de nosotros y por esta razón, desde luego, nosotros no aceptamos que esa constitucionalización del modelo neoliberal que implican tratados como el CETA. Muchas gracias. Inmaculada, estás ahí preparada para intervenir. Antes de eso, vamos ahora sí a entrar en el primer bloque sobre el desconocimiento de la población en general del CETA, la opacidad o no de las negociaciones y cómo puede influir en la vida de los 500 millones de ciudadanos europeos. Hemos preparado un vídeo. Nos planteábamos pues, que el Gobierno no ha dado mucha visibilidad al CETA, tampoco lo ha hecho con el TTIP, que probablemente en este caso sí es más conocido. Entonces nuestros compañeros Geray Calvo y Roberto León han bajado a la calle para preguntar a la gente un poco pues, qué es eso del TTIP, qué es eso del CETA y si lo conocen. Así que lo vemos. Me suena a Zapatero. Z, ZP... No, no me suena, la verdad, no los he escuchado nunca. No, tampoco, ni idea. No, no tengo idea. No, la verdad es que no tengo ni idea. No lo sé. Ni idea. Tengo que decir que concretamente no podría hablar de él. Así como el argumentario del TTIP sí, de lo que supone, de las multinacionales, de la pérdida de soberanía de los estados y de la pérdida al final de democracia sí, del CETA no me atrevería a decir concretamente los términos. Es un acuerdo comercial bilateral entre varios países, de reducción de aranceles y de libre comercio. Lo llevan todo en la sombra. ¿Por qué? Porque no nos va a beneficiar a nosotros, el trabajador de calle. Va a beneficiar a los de arriba, como siempre. Es algo que van a mantenerlo siempre en las sombras. Pues yo por mi parte no, porque nunca lo había escuchado, o sea que no sabía ni que existía. Yo tampoco, porque ni lo he visto, no sé si lo habrán echado en las noticias o algo, pero no tenía ni idea. Pues no me preocupo, no te puedo decir si ha hecho mucho o ha hecho poco. Me supongo que habrá hecho poco, me lo supongo. Siempre el gobierno español o cualquiera que sea tiene que informar a sus ciudadanos, se debe a sus ciudadanos, y si los ciudadanos de a pie no saben y esto simplemente se va a firmar a medianoche, como se dice, ¿no? Y van a sorprender al resto de ciudadanos, eso sí está mal. No, la verdad, en opinión personal no se ha explicado muy bien, no da mucha información. Supongo que a nivel empresarial sí tendrán más conocimiento sobre ello y más las empresas que son más internacionales, eso, pero el ciudadano a pie yo creo que tiene poca idea sobre ello. Ha habido siempre, incluso por parte de
de los socialistas, o sea, como una voluntad bueno, pues de tapar la situación. Quien ha estado, digamos, sacando ha sido Podemos, hasta que llegó un momento en el que, por una serie de filtraciones, se hizo un poco como irreversible el que era necesario dar a la opinión pública una información de qué es lo que se estaba negociando y toda la implicación que tenía para la ciudadanía. Y bueno, hubo ahí un punto de inflexión, pero realmente quien ha estado denunciando el tema es Podemos. No han hecho nada, porque si no lo conocemos la gente, bueno, yo sí que me interesa la política y no tengo ni idea. Información, ¿no? Lo poco que he podido leer en ni siquiera en prensa, ¿no? En correos que te mandan, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los compañeros, gracias a la gente de la calle que ha respondido a nuestras preguntas. Y ahora, sin más, Jordi, ya que las primeras interpelaciones son para el Gobierno, empiezas tú la mesa, a partir de ahí os podéis interrumpir. Y la pregunta, ¿por qué la gente no conoce estos acuerdos? Y si desde el Gobierno, en este caso el español, que es el que más nos atañe, ha hecho lo suficiente para incentivar el debate y para que esto se conozca. Bueno, habría que ver el CIS que dice cuánta gente conoce el CETA, pero sí que es verdad que es un tema bastante técnico. Algo se habrá hecho o se habrá dejado de hacer, pero es un tratado que hace 7 años que se está negociando, además lo están negociando las instituciones europeas, y cualquier eurodiputado ha podido informar del mismo. Pasa que lo de la opacidad, que es entrar en ese lenguaje, ¿no? Sobre todo el populismo ese que intenta sustituir la democracia representativa por otra cosa, que no sé si la otra cosa informa mucho mejor, pero aquí el señor, hablaba uno de la calle sobre los argumentarios de Podemos, alguien que le llegan los argumentarios de Podemos, está bien, ya me tendré que apuntar a esa lista de correo, pero el jefe o el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, fue un año eurodiputado, o sea que él tenía toda la información y además acumula, no sé, unos 7 millones de horas de prime time el señor Iglesias, que ha salido y ha podido hablar del CETA lo que haya querido. Él habrá considerado que no había que hablar del CETA o a lo mejor que había que manipular. El CETA levanta suspicacias en los mismos sectores que levantaba suspicacias la entrada en la Unión Europea, porque también decían que si estos nos iban a invadir de productos de Polonia y que nos íbamos a ir a la ruina, y se ha demostrado que la Unión Europea ha sido una buena iniciativa. Y los mismos argumentos que tuvimos para entrar a la Unión Europea los tenemos para comerciar con Canadá, que es una sociedad que tiene los mismos parámetros. Y ya acabo. Me ha sorprendido que el señor Bustinduy hablara del derecho de las mujeres, como si nos fuéramos a liar con un país en el que las mujeres estuvieran maltratadas o no pudieran ir al médico o no pudieran ir al colegio. Y eso no es cierto. Proteger del mercado no, es que del mercado no hay que proteger de los abusos de multinacionales y de Estado, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que no pueden. Es que el proteccionismo, levantar barreras, no es bueno, porque ¿usted conoce algún, señor Bustinduy, ya que me ha apelado, le voy a interpelar, ¿conoce usted algún país que haya salido de la pobreza sin comercio? No, no hay ninguno, no hace falta que piense, se lo pongo fácil, no hay ninguno. Sin comercio no se puede salir de la pobreza. No estoy esperando a pensar, estoy esperando a que concluya su argumento para poderle contestar, y de hecho le voy a contestar a los varios que ha hecho. Usted habla de democracia representativa y de querer sustituirla. Fíjese, a mí me gustaría profundizarla y tener una democracia mejor, pero incluso una democracia representativa tiene como condición necesaria la existencia de un debate público, de una esfera pública, donde la información circule. No sabía yo que la culpa de que estos tratados comerciales se hayan negociado en secreto y que la información no haya circulado y no se conozca por parte de la sociedad es de Pablo Iglesias. Se lo preguntaré que por qué insistía tanto en mantenerlo en secreto y en tener esas cámaras acorazadas a las que solo se podía entrar firmando un documento que implicaba responsabilidades penales en caso de revelar el contenido de lo que allí se veía, a representantes de la ciudadanía, de la soberanía popular. Claro, usted lo lleva a la cuestión del comercio sí o comercio no. Y nosotros no nos oponemos al comercio. Lo que pasa es que el comercio se rige por normas. Y lo que pasa es que lo que se está constitucionalizando con estos acuerdos comerciales es un modelo de sociedad en su conjunto, que además tiene una genealogía. Después de la crisis de 2008, fue Nicolás Sarkozy, no fuimos nosotros, fue Nicolás Sarkozy quien dijo que había que refundar el capitalismo porque evidentemente la función reguladora, sobre todo de las finanzas, no estaba funcionando.
y se prometió una regulación más exhaustiva y un control democrático de los poderes económicos y de los poderes financieros. ¿Cuál ha sido la respuesta que le ha dado la Unión Europea en connivencia con nuestros gobiernos? Acelerar unos procedimientos de negociación en secreto de acuerdos comerciales que lo que implican, y esta es la última contestación, dice, ¿por qué los derechos de las mujeres? Porque lo que implica es incidir en una lógica que desde 2008 en nuestro país y en nuestros países vecinos está haciendo que aumente la desigualdad, que aumente la exclusión social, que aumente la pobreza en todas sus vertientes, etcétera. Y cada uno de esos procesos, como es bien conocido, golpea especialmente a las mujeres, porque la pobreza en este país y en muchos otros tiene rostro de mujer, la exclusión social también. Entonces, creo que digamos, cuando hay una reacción de la sociedad civil a escala europea, y tantas veces hablamos de es que no existe una conciencia de ciudadanía europea o es que no existe un debate europeo, bueno, pues gracias a estos acuerdos comerciales se ha producido una movilización inédita de millones de personas a lo largo y ancho de la Unión Europea que ¿qué están protestando? ¿Contra el comercio o piden proteccionismo? No, lo que están intentando es defender derechos que ha costado generaciones conseguir y que estos acuerdos ponen en peligro. Con lo cual, la labor de resistencia contra estos tratados es una labor de defensa de los mismos ideales que se supone que deberían fundar el proyecto europeo y que desgraciadamente la Unión Europea está abandonando. ¿Me permites una pregunta, Pablo? Te la tiene que permitir Alejandro, no yo. Sí, es que se lo he pedido antes y me ha dicho que sí. ¿Te has leído esto? Las 1.500 páginas y las 1.000 de anexos. No, los anexos no están aquí. Este es el cuerpo normativo. Es donde establecen y regulan los derechos sociales, laborales, medioambientales, las regulaciones arancelarias de materia de cooperación. Yo te pregunto, ¿te lo has leído? Bueno, me lo he estudiado, no me he leído las 1.500 páginas. No, luego, te digo esto, que es el texto normativo, que exactamente son 453. ¿Te lo has leído? Vamos a discutir sobre los contenidos. No, te pregunto, respóndeme, ¿te has leído esto? Claro. ¿Sí? O sea, dime, ¿en dónde está que se estén poniendo en tela de juicio los derechos sociales, laborales, medioambientales? ¿Dónde? No, dime dónde está, porque yo sí que me lo he leído, me lo he estudiado. No, vamos a ello, no, te pregunto dónde Pablo, está. ¿dónde? ¿Te lo has leído? Porque no has contestado. Dice, dame a ellos y dime dónde está. Vamos a dejar que Pablo responda. Si hacemos una pregunta, esperamos la respuesta. Por eso, dime si lo has leído. Yo creo que sobre todo... no me has respondido. ¿Lo has leído, sí o no? ¿Puedo contestar? Cuando quieras, Pablo. Sí, yo creo que dilo. hay tres aspectos fundamentales que son los que deben vertebrar no te lo has leído. Inmaculada, vamos a dejar que responda. Sí, claro, pero es que no lo has leído. A esa y a todas las preguntas, Pablo, cuando quiera. Yo creo que hay tres aspectos fundamentales que deben vertebrar un debate serio, si queremos tener un intercambio de argumentos al respecto y no entrar en los chascarrillos. Lo primero es conocer la Inmaculada, información. vamos a dejar que se explique. O sea, creo que es una cuestión de educación ya, ni siquiera de debate. Hombre, creí que estábamos en un diálogo, que podíamos hablar, pero bueno, yo me callo hasta que termines. Creo que hay tres... Pero entonces no son las condiciones que habías dicho. Creo que hay tres factores principales que deberían estructurar un debate sobre las consecuencias de estos tratados y del CETA. El primero es la quiebra que introducen del principio de igualdad de acceso ante la justicia, creando sistemas de justicia paralela, no para los ciudadanos, no para los sindicatos, no para los gobiernos ni siquiera, sino para las empresas multinacionales, para las corporaciones. En segundo lugar, creo que el segundo eje que debemos discutir es la creación, bajo este principio de armonización de la legislación, de instancias no electas que pueden interferir en la acción legislativa de los gobiernos, es decir, que pueden limitar la capacidad soberana y democrática de un gobierno para fijar cuáles son las condiciones de vida de su pueblo. Y en última instancia es el principio de liberalización de sectores estratégicos, que bajo el principio también de la apertura, sobre todo de la contratación pública, lo que hace es sectores estratégicos de la economía, como el sector farmacéutico, como el sector agrícola, como el sector de servicios, como incluso los sistemas de salud y de sanidad, deben abrirse a la competencia por parte de empresas extranjeras, lo que además hace irreversible y dificulta cada vez más legalmente la posibilidad de retroceder y revertir en las privatizaciones que ya se han hecho. Lo estamos viendo en los ayuntamientos aquí. Cada vez que un ayuntamiento gobernado por las fuerzas del cambio quiere revertir estos procesos de privatización de las basuras, del agua, etcétera, hay una serie de trabas legales por medio de estas cesiones de soberanía que lo que buscan es blindar ese modelo. ¿Qué hay detrás de eso? Pues una retracción progresiva del papel del Estado en la economía y una privatización de esos servicios para que sean empresas quienes los ejercen. Creo que estos son hechos objetivos que están detrás del modelo comercial que se está siguiendo y que afectan profundamente a nuestro modelo de sociedad. Entonces creo que podemos debatir sobre eso, porque alguien puede defender ese modelo de sociedad, pero no se puede negar la mayor al respecto. ¿Tú de verdad crees? Tú has estado en el Congreso, en el Parlamento Europeo, perdón. Vamos a ver. Dime dónde está recogido, en cualquier tratado de la Unión Europea, que la competencia para regular cómo se organizan los servicios públicos depende de un acuerdo comercial.
Yo le quiero decir a todos los ciudadanos que nos están escuchando y a todos mis compañeros que los tratados fundacionales de la Unión Europea dan esa competencia a los Estados miembros en exclusiva. Y de hecho, en España la competencia es de las comunidades autónomas. 2 comunidades autónomas que han estado gobernadas ampliamente por el Partido Popular. La Comunidad de Madrid y la Valenciana hasta las últimas elecciones, donde se ha procedido a la privatización de los servicios sanitarios. Y lo han hecho porque tenían la competencia y porque han querido hacerlo, porque su ideología defiende ese modelo. Nada que ver con la negociación de un acuerdo comercial. Tú has dicho, y yo estoy de acuerdo contigo, que el debate tiene que estar fundado en la realidad. Y la realidad es que la competencia para organizar los servicios públicos depende en exclusiva de los Estados miembros y dentro de cada Estado miembro cómo esté organizado su territorio y su administración. En España son las comunidades autónomas quienes deciden cómo lo organizan. La privatización de los servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid ha sido una decisión del Gobierno del Partido Popular, que por cierto todavía lo sigue bajo el gobierno de la alcaldesa, la señora Carmena. Y nada tiene que ver ni con la negociación de ningún acuerdo comercial. Desde luego, gracias a que los socialistas tenemos una posición que defendemos el comercio regulado, justo, que mantenga, defienda y garantice los estándares de protección de la Unión Europea. Después te voy a preguntar, Inmaculada, porque han llegado preguntas para los socialistas en concreto, pero quisiera pedirle también la palabra a Fernando, que apenas ha intervenido. Yo sí quería una última cosa. responder a la pregunta que formulabas al principio, porque es verdad que un acuerdo de este tipo, que es un acuerdo fundamentalmente de tipo técnico, no se conoce en la calle. Pero, claro, debo decir primero que no es un acuerdo secreto, es que no lo ha sido porque ha podido ser consultado durante mucho tiempo por parte de los eurodiputados, ha sido perfectamente abierto, incluso se ha podido consultar online por parte de los ciudadanos que han querido acceder a él. Sí es verdad que no se ha conocido y en este sentido yo creo que hay que poner 2 suspensos, uno claramente a los gobiernos que han estado implicados en la negociación, que no han sabido o no han querido explicar de una forma más concreta y vulgarizando el acuerdo a los ciudadanos, cual nos sitúa en esta posición. Y luego, con la excepción de este medio que nos convoca hoy a debatir este acuerdo, en general yo creo que hay que hacer una reflexión que los medios de comunicación compran mucho más el producto, digamos, del festival, del circo político, que los debates realmente importantes para los ciudadanos, los que contribuyen a mejorar o a empeorar su calidad de vida. Por eso yo creo que esa reflexión la tenemos que hacer y tenemos que incorporar a este debate. Gracias, Fernando. Quería preguntaros cómo va a afectar en el día a día de los ciudadanos españoles, en qué áreas, en qué productos, en qué servicios puede verse reflejada la influencia del CETA. Y sí me gustaría plantear si ha habido realmente debate en el Europarlamento o incluso aquí, porque, insistimos, lo que hablábamos en cuanto a la opacidad y la sala que mencionaba Pablo Bustinduy era una sala a la que los eurodiputados podían acceder para leer el TTIP, pero no podían divulgar nada de lo que se leía ahí dentro. ¿En el caso del CETA ha sido igual? Sí, pero quiero señalar... nosotros hemos defendido siempre, y lo seguiremos haciendo, la transparencia de las negociaciones. Creo que se ha avanzado mucho, pero nunca es suficiente. Pero yo creo que la transparencia tiene que ser un ejercicio permanente de mejora. Pero quiero señalar que en el cuarto de lectura, al que desde luego no es la forma adecuada de acceder a la información, pero es un periodo transitorio muy corto. Y antes iba mucho, porque desde que estaba la información de carácter reservado en el cuarto de lectura hasta que era pública en la página web de la Comisión, transcurría un cierto tiempo. Dejé de ir porque es que tarda máximo una semana, 15 días. O sea, tiene el carácter de reservado y tiene todas esas reservas, y tenía razón Pablo, que te tienes que comprometer porque es un derecho, el derecho al secreto de la información que obtienes cuando tiene ese carácter confidencial. Pero quiero decir que es que se ha restringido mucho el plazo de tiempo en el que es reservada. ¿Y por qué es reservada durante un plazo de tiempo? Porque cuando estás en todo proceso de negociación te tienes que guardar las bazas de una estrategia. Y yo me pregunto, ¿acaso los sindicatos, cuando están negociando con las empresas las condiciones de un ERE o de las negociaciones para mejorar las condiciones laborales, hacen público cada fase de la negociación? Eso no es así. Siempre tiene que haber un margen de reserva. Lo que tiene que ser es durante el mínimo tiempo posible y luego absolutamente público.
Y quiero decir que muchas veces, y en eso es responsabilidad de los medios públicos y desde luego de los representantes políticos, toda la información que hay accesible en la página web de la Comisión ahora mismo es inmensa, inmensa. Pero yo me pregunto, hagamos una encuesta, ¿cuánta gente accede a verlo? Yo entiendo que el ciudadano a pie no lo va a hacer, ni es su papel, es el nuestro. Y ser capaces de transmitirlo y de explicarlo. Es el nuestro. Y yo creo que, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho antes Fernando, y aprovecho que está aquí el representante del Partido Popular para hacerle una petición. Nosotros, en la legislatura anterior de la mayoría absoluta del Partido Popular, hicimos una iniciativa en el Congreso pidiendo que el Gobierno informe después de cada ronda de negociación sobre cómo ha ido la negociación y que haya un debate en el Parlamento. Porque al final los parlamentos nacionales tienen que dar su opinión, o aprobar, o rechazar, o abstenerse. Y tienen que participar del proceso, igual que lo hace el Parlamento Europeo. Y se rechazó. Yo creo que ahora, al no tener una mayoría absoluta, podemos intentar, entre todos, llegar a un acuerdo para que el Gobierno informe y participe y haga posible el debate a la ciudadanía. Usted sabe perfectamente que la Secretaría de Estado de Comercio tiene una oficina con toda la información que cualquier diputado puede consultar pero en cualquier momento. De un debate en el Pasa Parlamento que es distinto, las acusaciones sobre la opacidad no tienen nada que ver con el tratado en concreto, sino con esa especie de generalización, que es un principio propagandístico que algunos usan muy bien, de como hay un periodo corto que las negociaciones pues, se hacen con lo ha explicado la eurodiputada, entonces todo es opaco y todo el capitalismo es una especie de conspiración para perjudicar a la gente, a los parias de la tierra. Hombre, y no es cierto. El TTIP ha habido una clara opacidad en la negociación. No es cierto, hay una oficina de información y yo no sé de ningún medio de comunicación, ni en Canadá, ni en Europa, al que se le haya dicho no organices un debate con eurodiputados o con diputados. Yo creo que el debate público está abierto para... Si decimos que es cierto que los gobiernos no lo han hecho, pues seguramente porque a lo mejor la falta de información tiene que ver con... Pero con muchos temas no se hace. Con muchos temas los gobiernos no explican las cosas o no detallan las cosas. Pero eso debe cambiar. Debe cambiar, pero a lo mejor también juega en papel. Es que, claro, aquí se ha insinuado como si hubiera una especie de censura. Cualquiera ha sido capaz de hablar de esto en Canadá y en Europa, Jordi, de hablar del CETA lo que ha querido desde 2009. Pero Jordi, tienes que reconocer no se puede decir que esto es opaco y que todo es una conspiración. Una cosa, Jordi, creo que ha quedado claro que entendíamos que la censura iba por otro lado. Evidentemente, no a que ninguna instancia supranacional o nacional venga a impedir un debate a esta u otra casa. Yo creo que no íbamos por ahí, pero en cualquier caso, matices concretos de lo que ha hecho este gobierno en relación al CETA. Nosotros le hemos pedido muchas veces información sobre quién accede a la Reading Room, perdón, en el caso del TTIP. En el caso del CETA no lo hemos pedido. Ni siquiera ha querido darnos una lista de nombres ni de cargos. Te quiero poner un ejemplo. Ahora hablamos del CETA. Claro, en esa línea vamos con la opacidad. Hay que diferenciar los dos tratados, porque hay uno en el que ha habido claramente una política de opacidad. Yo no sé quién la ha señalado, quiero pensar quién, pero no lo sé exactamente. Y otra donde esa opacidad no es tal. De manera que son dos cosas distintas. Pablo, y a ver si también puedes contestarme un poco a los efectos que va a tener en el día a día de los ciudadanos españoles, que no quisiera cerrar bloques sin... Vale, pues si quieres después vas tú. Vale, muy rápido. Sobre la opacidad, podemos buscar el término menos conspiranoico que proceda. Fíjese que ha sido un gobierno en funciones, en su última reunión, quien autorizó la firma del tratado sin que los diputados y diputadas, representantes de la soberanía popular en el Congreso, hayan tenido nunca jamás oportunidad de juntarse y debatir sobre ello, a pesar de que la Constitución española establece que son las Cortes Generales quien tiene que autorizar los compromisos en términos de acuerdos internacionales. Se ha procedido deprisa y corriendo, de manera completamente chapucera, ejerciendo negociaciones y chantajes bilaterales con los gobiernos regionales o no estatales que eran díscolos porque no querían firmarlo. Se han acortado y acelerado los tiempos de discusión en el propio Parlamento Europeo. Se ha negado la posibilidad de que otras comisiones emitieran opiniones al respecto. No se sabe ni siquiera cuándo se va a firmar y es una inmensa operación que parece destinada a intentar conseguir algo. La aplicación provisional. Una inmensa operación antes de que se pueda, antes de que se pueda ratificar siquiera, intentando proceder por la política de los hechos consumados. Porque esto es grave. No es una cuestión metodológica o procedimental o de competencia solo y luego podemos entrar en la cuestión de las competencias y de los límites a las competencias y de las cesiones de competencias. Por responder a la pregunta y no monopolizar la palabra,
es que esto va a tener implicaciones desde el momento en que empiece a aplicarse provisionalmente sobre todos los ámbitos y los aspectos de la vida, tanto pública como privada, de la ciudadanía. Es que cuando vayamos a la farmacia a comprar medicamentos, la regulación con la que se han producido y comercializado va a estar afectada por estos acuerdos comerciales. Es que cuando vayamos al supermercado, la procedencia de los productos y, digamos, la normativa de su procesamiento y de su producción, de su comercio, va a estar afectada por estos tratados. Es que la provisión de servicios públicos va a estar afectada. Como en la Unión Europea. Y no que pertenecemos. Claro. ¿Usted cree que los gobernantes de Canadá y los gobernantes de la Unión Europea se han unido en secreto para perjudicar a sus ciudadanos? Es que la Unión si es que Europea... no se aguanta, de verdad, señor Bustinduy. No, yo de verdad no lo veo. Bueno, perdóneme. Vamos a discutir de lo importante, entonces. Pensar que hay una especie de... Vamos a discutir ¿Por de qué lo el importante? Tratado de Libre Comercio con Vietnam? ¿Usted cree que es bueno? Hablen ustedes de uno en uno, porque si no, no se escucha. De uno en uno, por favor, pero de uno en uno. Vamos a discutir de lo importante. Vamos a discutir de que la Unión Europea, bajo este mando neoliberal, desde la crisis financiera de 2008, no ha hecho nada más que implementar políticas de austeridad que lo único que han hecho ha sido pasarle la factura de una crisis de origen especulativo y financiero, de la que son responsables las grandes empresas. Sí, le han pasado la factura a las sociedades europeas bajo forma... demagogia y entramos a tratar de lo que estamos hablando ahora. Usted lo llamará demagogia, yo lo llamo análisis, y creo que el análisis además se apoya en hechos reales. ¿Por qué en todas las sociedades y todos los países europeos está creciendo el euroescepticismo? ¿De dónde sale eso? Eso sale de que las políticas que está siguiendo la Unión Europea están dejando fuera y están abandonando a millones de personas que además casualmente son las clases trabajadoras quienes dependen de su trabajo para sobrevivir, aplicando políticas que van en beneficio de los sectores financieros, de las empresas multinacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hemos visto, y lo hemos visto. Sí, CETA precisamente limita que las multinacionales y los estados abusen de las pequeñas y medianas empresas. Precisamente es lo que pone coto a las multinacionales. Ahora hablaremos de cómo porque si no, las multinacionales ya les va bien el sistema, ya pueden superar las barreras. Yo soy de Tarragona. Tenemos el polígono químico más grande del sur de Europa. Hay mucha pequeña y mediana empresa que le va a venir muy bien poder vender a Canadá. Pues sí. Las multinacionales a mí no me preocupan nada si ya venden a Canadá. Vamos a abrir me un bloque preocupan sobre las los pymes beneficios. españolas Vamos y los productores agrícolas. Jordi, enseguida abrimos un bloque sobre los beneficios, pero estábamos hablando de los efectos y Fernando ha pedido la palabra desde hace un rato para explicar cómo en el día a día... Quería pedir la palabra para hablar del impacto que puede tener en determinados sectores económicos y los ciudadanos en general el CETA. Yo quiero dar un dato y luego hacer un par de comentarios. El dato es que por cada 1.000 millones de euros de exportaciones de la Unión Europea a Canadá hay un cálculo de que se crean 14.000 puestos de trabajo en la Unión Europea. Un elemento concreto del cálculo de lo que va a suponer el impacto del CETA. Y en concreto, en la economía española, las empresas españolas van a poder participar en concursos de adjudicaciones públicas en Canadá, que hasta ahora no podían en los mismos términos en los que pueden hacerlo las empresas canadienses. Vamos a entrar sin aranceles en productos agrícolas, fundamentalmente aceite de oliva, en general productos agrícolas. Por otra parte, todo lo que concierne a los productos derivados del cerdo, que es una empresa y una economía muy importante en España, y todo ello sin ningún tipo de tasas. Y además también los productos que se derivan de la pesca. Eso en concreto para las empresas españolas y para el sector económico español de una manera muy concreta. Gracias, Fernando. Entramos en el segundo bloque en el que vamos a hablar... Lo puedes meter en el siguiente, que es que son beneficios y son inconvenientes. Bueno, si tú lo consideras así... Ahora vas tú la primera y hacemos remix. Entramos en un segundo bloque por el tema de los tiempos, me parece interesante, pero quiero que lo toquemos todo, sobre los beneficios y, ojo, también los riesgos que puede implicar el CETA. De esto se ha hablado mucho, depende de quién lo diga, hablamos de un aumento de 12.000 millones de euros de la riqueza de la Unión Europea, hablamos de una pérdida de un 0,5%, si mal no recuerdo, del PIB europeo también. Entonces, hay desde organizaciones civiles que opinan que el CETA puede ser peligroso, hablamos de los jueces europeos, hablamos del Constitucional alemán que impone cotos al CETA, beneficios y riesgos que veáis en esto. Y os pido que intentéis sacar de los dos. Sí, por supuesto. Primero, quiero aclarar, porque quería por eso empezar por esto, si me lo permites, lo que planteas. No es verdad, simplemente no es verdad. Y en ningún momento
está en este acuerdo, que es el que han firmado los 28 Estados miembros, ninguna posibilidad de que ningún Estado miembro pierda su derecho a regular como le parezca oportuno. Espero que cuando vaya al Parlamento te lo leas y cambies de opinión, porque es la verdad. Respecto a los beneficios y a los riesgos. Primero, hay que pensar cuál es la magnitud de Canadá. ¿Qué representa Canadá en la Unión Europea? Que a lo mejor deberíamos empezar por eso. Algún dato básico. Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Canadá es el 1,38%. Estamos hablando de eso. Segundo, Canadá es un país, y comparando con España, que es lo que más nos interesa, tiene un estado de bienestar mucho más desarrollado. Quizás no sepas, Pablo, porque yo me enteré ayer, porque estuve en un acto con el embajador y lo dijo, no hay sanidad privada en Canadá, toda la sanidad es pública. La educación, fundamentalmente pública. El 95% de los estudiantes estudian en la red pública. Su gasto público per cápita más que duplica al de España y tiene un peso muy superior al PIB. Este es el modelo. ¿Cuáles son los grandes beneficios? Yo creo que sobre todo va a ser un nuevo modelo en la regulación comercial. Va a ser un nuevo modelo porque deja perfectamente claro cuáles son los estándares sociales, laborales, medioambientales entre dos zonas geográficas y su compromiso a cooperar para que a nivel internacional sea el modelo en el que vayamos, para que regulemos mejor la globalización y sobre todo, ya entrando en lo más concreto, por primera vez se van a proteger 145 indicaciones geográficas de la Unión Europea. Canadá no tiene un régimen de indicaciones geográficas. Nosotros, los socialistas, exigimos la protección de nuestras indicaciones geográficas y se ha hecho. ¿Qué riesgos le ves? Riesgos, pues sobre todo que no simplemente lo que está escrito. Yo soy muy exigente en que, hombre, todo lo que se firma es perfeccionable. No hay ningún modelo que sea 100% perfecto. Creo que este es un gran paso adelante en la buena dirección, pero lo que quiero es que se cumpla bien. ¿Y cuál es el riesgo? Que no se ratifique y que sigamos con un sistema de arbitraje privado. Porque si no se aprueba CETA, el sistema del Tribunal Público de Inversiones, que es por el que exigimos que se reabriera la negociación para no tener ningún acuerdo más, seguirá en vigor. Y las pymes serán las grandes perjudicadas también, porque este acuerdo facilita sobre todo el comercio para las pymes. Vamos a hablar de esos tribunales de arbitraje después. ¿Alguno que quiera comentar los beneficios o riesgos? Bueno, el riesgo es que no se apruebe, porque el comercio es claramente bueno para ambas partes. ¿O el Tratado de Libre Comercio que firmó la Unión Europea con Vietnam es malo para Vietnam? Porque yo a los vietnamitas les he visto encantados de poderlo firmar. En general. El señor Bustindui utiliza la palabra neoliberal para referirse a la democracia representativa, que no le gusta, pero claro, es que su alternativa, ¿en qué países se aplica? Jordi, pero porque si vemos la alternativa a las barreras, ahora, como se han vuelto separatistas catalanes, también quieren poner barreras en Cataluña, pero no barreras en España, barreras en Europa. Sobre todo el modelo de un partido de otro. No, porque uno es libre comercio y el otro son barreras. Y las barreras no son buenas. Y yo, que veo lo que es mi provincia, por ejemplo, que tenemos el polígono químico más importante del sur de Europa, o España, que es el segundo exportador en el sector de la automoción. España está saliendo de la crisis porque hemos incrementado un 50% el comercio exterior, las exportaciones. Por eso estamos saliendo. Si tenemos que reformar nuestra economía, aquello de refundar el capitalismo, yo no soy partidario de refundaciones, yo creo que hay que mejorar, mantener lo bueno y mejorar y eliminar aquello malo o mejorar lo malo. Hemos crecido, estamos saliendo de la crisis gracias a que estamos comerciando más con el resto del mundo. Y a eso no se le pueden poner barreras, sobre todo porque las pymes no pueden permitirse determinados lujos o determinadas barreras o determinados aranceles. Y eso acaba generando mucho empleo, acaba generando más comercio, que además beneficia a las dos partes. Yo sé que el neocomunismo, si lo demás es neoliberal, debe ser neocomunismo, el neocomunismo cree que lo que gana uno lo pierde el otro, y no. Cuando hay comercio, las dos partes ganan. Jordi, y todos los países han salido de la pobreza con comercio. Ninguno ha salido con proteccionismo ni con comunismo. Entiendo que con los riesgos, por precisar un poco más, ya que parece que hay que hacerlo, hablamos de aquellas desventajas que pueda tener. El análisis del NAFTA, por ejemplo, ha revelado otra serie de datos en cuanto a pérdida de empleo que no eran los esperados a priori. Y por ahí vamos. ¿Qué riesgo? Planteo una pregunta
que mandan los lectores de Público al hashtag Z en Público. Con el Z nos podrían esclavizar y empobrecer todavía más. ¿Qué potestad tiene un político cuyo puesto es temporal para hipotecar el futuro de los europeos en secreto y sin consultarnos? Lo del secreto lo hemos hablado, pero hay una preocupación por los riesgos que pueda tener el Z. Si uno mira dónde le va mejor a la gente en el mundo, es en Canadá y es en Europa. Es que donde se aplica el modelo de neocomunista, no sé si llamarle neocomunista, del señor Bustindui, hace poco subieron el salario mínimo a $18 al mes en Venezuela. Hombre, yo creo que Venezuela nos queda un poco lejos del acuerdo con Canadá. No, pero es que claro, hay que buscar dónde no se aplica el libre comercio o dónde no se aplican los principios europeos. Usted lo quiere destruir porque no le gusta y quiere una alternativa. Yo miro dónde se aplica la alternativa, pues no me gusta. Yo prefiero que la gente gane. Seguro que Europa no es perfecta y que hay muchas cosas que mejorar y tenemos que trabajar un montón. Y tenemos que asegurar que las multinacionales no cometan abusos, que los estados no cometan abusos, para no ver imágenes de un dictadorzuelo. Expropiese, expropiese. Eso también hay que evitarlo. Y en eso entra el Z también. Por eso no les gusta el Z. Te veo muy predispuesto. Pablo, ¿quieres contestar a lo que estamos comentando, a los riesgos y a los posibles beneficios que pueda traer el Z? Sí, yo creo que los beneficios están tasados y están calculados, y también está calculado y está claro para quién serían. Porque claro, en ese modelo del comercio en el que se dice, desde Adam Smith, ¿no?, la riqueza de las naciones. Claro, el problema es que dentro de cada nación la riqueza está cada vez peor distribuida, y que esto incide en un modelo no solo comercial, sino económico y político, que esa es la clave, el gravísimo déficit democrático que supondría la creación de organismos no electos con capacidad de incidencia normativa sobre nuestra vida común, incide en un modelo pues que ya lo sabemos. O sea, dices, estamos saliendo de la crisis. ¿Quién y cómo? Estamos saliendo de la crisis con una sociedad diferente a la que teníamos, una sociedad donde hay que acostumbrarse a que tener un empleo no equivalga a tener garantizadas las condiciones mínimas de dignidad, donde crece la exclusión social, donde crece la desigualdad, donde crece la desigualdad en todos los ámbitos de la vida, incluso en el acceso ante la justicia. Creo que esto es un fenómeno europeo y que lo que está en juego es el modelo de sociedad hacia el que tiende Europa. Y creo que este repliegue que se está viendo, porque claramente, o sea, es difícil diferenciar las posiciones de las tres fuerzas políticas que hoy tengo enfrente, representa pues lo que está sucediendo en Europa, que hay un repliegue de lo que antes eran dos opciones, pues una opción de centro-derecha, demócrata cristiana o liberal, y una opción de centro-izquierda, socialdemócrata o social-liberal, que de pronto se han convertido en, pues en la gran coalición que gobierna en el Parlamento Europeo y que está imponiendo un blindaje de este modelo de sociedad que se llama neoliberal y que no tiene nada que, porque es una doctrina económica, no tiene nada que ver con, digamos, con la esencia de... Me gusta más la otra, ya lo sé. ¿Sabes lo que me gusta a mí? La sociedad democrática, el proyecto de sociedades del bienestar que se construyeron en Europa. Pero eres muy demagogo, porque Canadá es de uno en uno, por favor. ¿Un país donde se aplique lo que usted dice? Todos no podemos hablar a la vez porque no se escucha. De uno en uno, por favor. A veces puedo contestar a varias personas a la vez, pero solo... De uno en uno, porque es que si no, no se escucha. Solo en ocasiones. Bueno, Fernando es el que menos ha hablado hasta ahora. A ver si entre las cosas que queréis decir, alguien puede hablar un poco de los beneficios y de los riesgos del Z. Por ejemplo, si hay mecanismos jurídicos para cuando las empresas no respeten las legislaciones laborales, dentro del Z específico, por ejemplo. Sí, el ACS es el beneficio que nos permite y va a permitir a las empresas, especialmente, como decía la representante del Partido Socialista, hacer recurrir al Tribunal ACS para no tener que desgastarse a través de los tribunales ordinarios en ese proceso. Pero a mí me parece que la reflexión que nos teníamos que hacer en relación con lo que decía Bustindui es que tenemos una opción como sociedad, que es regresar al siglo XIX a las fronteras históricas de los estados, o realmente plantearnos que estamos en una economía global, en una economía en la que tenemos que competir, como es lógico, y tenemos que aprovechar también esa situación. Y si lo hacemos con dos elementos culturales de dos zonas económicas, como la europea y la de Canadá, que tienen protección social, que tienen protección laboral, que tienen estándares muy similares, podemos hacer algo muy importante, podemos crecer económicamente y podemos crear empleo. Eso es lo que creo que tienen que comprender los seguidores de este programa, que estamos avanzando hacia el futuro. No podemos pensar que podemos volvernos al pasado de repente en el siglo XXI. ¿Y los riesgos?
Perdón, Inmaculada. Ninguna cuestión que tenga que ver con el aspecto comercial es neutra. Siempre habrá algún sector que padezca más que otros, pero lo que hay que ver es que hay que contemplar el acuerdo en términos globales. ¿Es más positivo que negativo? Desde mi punto de vista es mucho más positivo que negativo y es mucho más creador de empleo que lo contrario. Entiendo. Sí, yo lo que quiero señalar, Pablo, es que de verdad utilizas un argumento profundamente ideológico que yo respeto para cualquier acuerdo que ni siquiera te has leído. Vamos a ver, si tú defiendes un modelo en la regulación del comercio internacional que podemos compartir si lo que dices es quiero proteger y mantener y extender los estándares de protección de la Unión Europea. ¿Quieres eso? Está aquí. Quiero defender un modelo de relaciones laborales que se basen en los cumplimientos de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y de la Declaración del Derecho al Trabajo Digno. Está aquí el compromiso. Quiero defender un modelo de desarrollo sostenible donde estén todos los compromisos internacionales para garantizar la protección del medio ambiente y el derecho de cada parte, la Unión Europea y Canadá, a regular la protección del medio ambiente. Está aquí. No quiero arbitraje privado, quiero un sistema público de tribunales que resuelvan los conflictos entre inversores y Estado. Está aquí. Si no quieres eso, todo sigue como está, que es lo que defendéis vosotros. Es un texto tan revolucionario y tan progresista que quienes están a favor son todas las patronales, todos los lobbies, Ciudadanos, el Partido Popular, Angela Merkel, etcétera, etcétera. ¿Sabes que la mayoría de los Estados miembros hay gobiernos socialistas y hay gobiernos progresistas y que es la extrema derecha, que al igual que vosotros estáis en contra de regular el comercio? Claro, porque que lo que queréis es el proteccionismo, ser claros, no intentéis engañar a la gente. Estáis en contra del comercio y de regular mejor. De uno en uno, por favor. A ver, de uno en uno. Es que yo no tengo por costumbre ni interrumpir. Los extremos pero de uno en uno. Si podemos hacer un debate todavía sobre populismo, encantados. Yo es que no tengo por costumbre interrumpir un argumento porque prefiero escucharlo, y tampoco tengo por costumbre argumentar presuponiendo la ignorancia o la incapacidad de quien piensa distinto a mí. Lo que decía, me limitaba a señalar quién defiende este acuerdo y quién está en contra. ¿Quién está en contra? Los sindicatos, las organizaciones de protección del medio ambiente, organizaciones de juristas, de jueces, el propio Tribunal Constitucional alemán, o sea, no el Partido Comunista, que alertó de que este tratado modificaría la personalidad constitucional de los Estados europeos. Y al mismo tiempo, 3,5 millones de personas que firmaron la petición al Parlamento Europeo que más apoyo ha tenido en la historia de esa institución, pidiendo que no se firme por ellos, que no se firme en su nombre, porque va a tener consecuencias dramáticas. 400, ¿eh? Sí. ¿Cuántos han firmado a favor? ¿Cuántos han 3 firmado a millones favor? de 400 claro, millones. Claro, a lo que las cosas en su... A lo que yo me estoy refiriendo... Son muchos, ¿eh? A lo que yo me estoy refiriendo... Alemania ha firmado el tratado y el también. Sí, bueno, y está pendiente de una resolución de su Tribunal Constitucional. Habrá podido tener algún reparo, pero luego se ha salvado, supongo. Qué bien habría estado. Es que ha dado luz verde. Ya que hablamos de reparo. Hay que contar las cosas como son. Es que puede como tener son. un reparo en un momento determinado, pero luego eso se salva. Y en este momento Alemania se ha incorporado sin ningún problema. Y Fernando, entonces, ¿por qué os habéis opuesto a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pudiera emitir un dictamen previo sobre, digamos, la adecuación de este contenido? Todas las salvedades posibles durante el trámite de la negociación, porque se han cumplido todas. Enseguida hablamos del Tribunal de Justicia Europeo y de todo eso. Un segundito, si es que vamos a pasar ese bloque. Lo que decía el Constitucional alemán era, entre otras cosas, que vetaba la atribución de arbitrajes privados, según tengo yo entendido, y pedía que Alemania pudiera salirse del tratado de forma unilateral. Eso es lo que... A ver, lo tengo aquí escrito. El Tribunal Constitucional alemán dio luz verde el 13 de octubre a la firma de CETA por parte del gobierno alemán y precisó que podrían aplicarse provisionalmente las disposiciones relativas a las competencias exclusivas de la Unión antes de su ratificación por los parlamentos nacionales. Es decir, dio luz verde al gobierno alemán porque si no, el gobierno alemán no hubiera podido dar el visto verde en el Consejo. No puso pegas, dijo se puede aprobar y apoyar por parte del gobierno alemán, si no, no habría CETA, porque basta con que un Estado diga que no para que no se pueda aprobar por el Consejo, y el gobierno alemán lo hizo una vez que el Tribunal Constitucional emitió dictamen favorable. ¿Y qué dijo? La parte que es competencia exclusiva de la Unión Europea puede entrar en vigor provisionalmente si lo aprueba el Parlamento Europeo.
La parte que no es competencia exclusiva de la Unión, que es la parte del Tribunal Público de Inversiones, es la que no puede entrar en vigor hasta que no se ratifique por todos los parlamentos nacionales. Luego, no es verdad que se diga que el Tribunal Constitucional se ha opuesto. Y la prueba es que Alemania lo ha podido afirmar porque el Tribunal Constitucional ahora le ha seguimos dado hablando luz de verde. las objeciones del Tribunal Constitucional, que efectivamente ha permitido la firma, es cierto. Por supuesto. El Parlamento de Austria ha votado contra el arbitraje, el Parlamento de Irlanda también ha votado en contra. Y entramos en el tercer, y yo diría que último, porque vamos a tener que comprimir mucho, bloque en el que queremos hablar de estos tribunales de arbitraje. En un principio, el CETA debía llevar el habitual sistema ISDS, pero en parte presión de movimientos sociales, de formaciones políticas que pidieron otra cosa alternativa, forzaron a que la Comisión presentara una propuesta nueva. Igual que con el caso anterior, hemos bajado a la calle a preguntar un poco sobre este ICS y sobre los tribunales arbitrales, o sobre si es más conveniente que los casos y los litigios entre empresas y Estado los diriman los tribunales nacionales. Y esto es lo que nos han contado. Lo veo totalmente injusto y democráticamente se lo han saltado por el forro de los cojones. Eso está claro, es hacer una justicia privada a medida de quien puede pagarla y es en el camino ir perdiendo soberanía, democracia, y es un poco lo que no había respondido antes a la pregunta. El gobierno ha estado ocultando, como el Partido Socialista, bueno, pues todos estos amaños, y que me parece es pérdida de democracia. Y al final se puede dar la paradoja de que una norma que va en favor, por ejemplo, o protección de la salud pública de la ciudadanía, en la medida que se pierdan intereses o pierdan los intereses de una gran empresa, al final hay que pagarle, indemnizarle, es decir, primero los intereses de las grandes compañías, después los intereses de la ciudadanía. Es que no sé, yo al ámbito privado lo asocio a que es algo más que puede haber intereses al final de trasfondo. En el otro, al ser una cosa estatal, en teoría ahí el Estado no tiene ningún tipo de interés y yo creo que puede ser más imparcial, pero tampoco sé muy bien hasta qué punto puede eso afectar en ese campo. Sí, yo estoy de acuerdo, al final al ser un ámbito privado, la gente del tema, pues cada uno va a reparar su casa y a lo mejor no serían imparciales. Claro. Si se encarga un panel de expertos que sea más especialista en ese sector o esa demanda, yo creo que debe ser más adecuado que un juez o un juzgado que no esté especializado en todo en este campo, ¿no? No te podría decir, no te podría decir. Lo primero porque es que no estoy metido en eso y entonces como no estoy metido es que, perdóname, pero es que no sabría qué decirte, o sea, no tienes que estar más metido en eso. Ya. Hombre, casi mejor es preferible que sea el árbitro sea neutral, ¿no? Entonces, si es un panel de expertos del ámbito privado, a lo mejor la neutralidad está en entredicho. O sea, no me parece bien. Tiene que ser gente que no esté influida por el gobierno ni por nada, ¿sabes? Pues tendremos que ver quiénes conforman este panel de expertos, ¿no? Por ejemplo, que considero que si es un tribunal colegiado, o sea, informado, más de 3, debería tener un representante, digamos, del sector comercial o de las empresas, otro representante de los consumidores y otro de repente del gobierno, que supuestamente es imparcial, ¿no? En la medida que se pueda formar de esta manera el panel. Bueno, pues gracias a Geray Calvo y a Roberto León y a toda la gente que ha querido participar en este vídeo. Y lanzamos esa pregunta: ¿por qué un sistema específico para las inversiones y por qué no recurrir a las justicias nacionales? Enseguida hablamos del Tribunal de Justicia Europeo y de eso que se ha votado esta semana en el Parlamento Europeo. Pero antes, el porqué de una cosa y de otra. ¿Empiezo? Cuando quiera. A ver, primero, la posición contundente de los socialistas en contra de un sistema de arbitraje privado. Que quede absolutamente claro. Gracias a eso se ha incorporado el capítulo de inversiones que recoge todo esto, que no es ni más ni menos que todas estas páginas. Y se reabrió la negociación porque dijimos no apoyaremos nunca un acuerdo que tenga y mantenga un sistema de arbitraje privado. ¿Por qué es necesario que haya un mecanismo que lo regule? Porque no hay juzgados en muchos Estados miembros de la Unión competentes en materia de derecho internacional. Segundo, desgraciadamente, ojalá tuviéramos una corte internacional, igual que hay en la OMC, para resolver litigios entre Estados, que hubiera también una entre inversores y Estados, de ámbito multilateral. El compromiso con Canadá es que este modelo lo queremos multilateralizar. Y yo estoy trabajando hace mucho tiempo en esa dirección, porque no tiene sentido que haya un sistema que lo regule con los mismos principios, pero para cada caso.
Da igual que haya un conflicto entre un inversor canadiense, nigeriano, ruso, da lo mismo. El sistema debe de ser igual para todos y dentro del ámbito de la OMC. ¿Cuáles son las grandes ventajas que supone esto? Primero, hablamos de un tribunal. Hay un tribunal en el que van a formar parte jueces. Como no hay una carrera profesional de jueces internacionales, se recurre a los mismos procedimientos que es el modelo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o que del Tribunal de Derechos de la Haya, que son jueces o juristas reconocidos de prestigio en cada Estado miembro con competencia en materia de derecho internacional y de derecho mercantil. Con un código ético muy estricto, que eso es lo que todavía hace que nosotros no hayamos fijado una posición definitiva, porque hemos pedido más aclaraciones sobre el régimen de incompatibilidades y el conflicto de intereses de los jueces, porque es fundamental. Está regulado y queremos más detalle, que es en lo que estamos ahora. Con un mecanismo de apelación. Es que lo de un árbitro, yo he estado oyendo a los que han participado en el vídeo y tienen toda la razón. Y todos conocemos los escándalos que se han producido cuando una multinacional ha echado un pulso a un gobierno porque ha querido regular en defensa del interés público en perjuicio de unos beneficios expectantes de una multinacional y les han reclamado. Eso no puede ser. ¿Por qué no puede pasar eso con el CETA? Si al final realmente en el CETA pasa, es que eso ya está, con esto está todo aquí escrito. Pero siguen siendo gente que no son jueces como tal. Porque no hay una carrera de juez internacional, pero son juristas, que son los que pueden acceder luego a una carrera de juez, son juristas. Igual que en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Te preocupa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los jueces? Pues no son jueces del Tribunal de Justicia de la Unión, son juristas que han accedido por un procedimiento a ese destino, que es lo mismo que se desarrolla ahora en el Tribunal Público de Inversiones, porque es el modelo que hemos seguido. Y es más, hemos tenido muchas audiciones con expertos en el Parlamento para poder configurar lo más detallado posible un nuevo modelo, porque esto es una reforma estructural de calado, y esto ha venido para quedarse, es para acabar con el arbitraje de una vez por todas. Bien, vinieron los expertos de Naciones Unidas y nos dijeron, este modelo es lo más ambicioso y sería un gran paso adelante en la regulación de los conflictos a nivel mundial. Si lo conseguís, habréis dado un paso de gigante. Dice, pero nos tememos que no va a ser posible. Pues lo hemos conseguido. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene esto? ¿Que son jueces? ¿Que hay un código de conducta exigente? ¿Que se regulan conflictos de intereses? ¿Que se regulan incompatibilidades? ¿Que si se determinara cualquier conflicto de intereses, automáticamente se alunaría ese tribunal y se constituiría uno nuevo? Porque eso debe de quedar claro. Los ciudadanos tienen que tener seguridad que acabamos con eso. Y es lo que hemos defendido los socialistas y lo que hemos conseguido. Pablo, ¿qué te parece, por ejemplo, que proteja las expectativas legítimas de inversores? ¿Cuál es tu opinión en relación a estos tribunales de arbitraje? Pues yo creo que es probablemente lo más grave que incluyen estos tratados, porque quiebra el principio de igualdad de acceso ante la justicia, crea tribunales especiales, crea un sistema de derecho paralelo que reconoce además una figura jurídica diferenciada, que son la de los inversores. Los inversores, como bien apuntas, en el caso de que se produzca una frustración de sus beneficios esperados, podrán demandar a los estados. Esto ya ha sucedido en el marco de varios de estos tratados. ¿Y qué es una frustración de beneficios esperados? Pues puede ser cosas como, por ejemplo, que un gobierno decida elevar el salario mínimo interprofesional y que eso afecte a los rendimientos que esperaban obtener, a los beneficios que esperaban obtener esas empresas. Puede consistir en una nueva regulación ambiental o laboral, que de hecho afecte a las expectativas que tienen esas empresas. Pero ¿qué pasa viceversa? ¿Qué pasa si una multinacional minera canadiense, por ejemplo, es responsable de un vertido tóxico o digamos, infringe alguna normativa medioambiental o laboral? ¿Pueden los ciudadanos afectados por ese incidente denunciarle ante el mismo tribunal? No. ¿Pueden los que a los ciudadanos, a los sindicatos y a las municipalidades, por ejemplo, se le aplica la legislación ordinaria y vigente, la que nos hemos dado todos, que contaminan, pero la que produce el poder legislativo, pero si son los beneficios de las empresas tienen un tribunal especial, que tendrá un régimen de incompatibilidades durísimo, durísimo. Probablemente el mismo que existe en las instituciones europeas, que ha hecho que el que era presidente de Goldman Sachs en Grecia ahora esté en el Banco Central Europeo y el que era presidente de la Comisión Europea ahora esté en Goldman Sachs. Esto sabemos cómo funciona, Esto mina
uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho, que es que las leyes son iguales para todos. Y en lugar de, después de la crisis financiera, de hacer más restrictivas las leyes para las empresas, especialmente las multinacionales, las hacemos más laxas. Al mismo tiempo que se negocian estos tratados en Ginebra, se está negociando un instrumento vinculante en materia de derechos humanos para empresas multinacionales. ¿Quién se opone a ese tratado y lo está boicoteando por todos los medios? La Unión Europea, igual que la creación de una agencia fiscal internacional, igual que la creación de un instrumento de derecho internacional para la reestructuración de deuda soberana, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Fernando. Está en juego la gobernanza de la mundialización, de la globalización, y eso no lo podemos negar. Ahora bien, lo que está en juego es regular y legislar esa mundialización a favor de la ciudadanía o a favor de los grandes intereses de las grandes multinacionales. Está claro hacia dónde va el CETA y está claro hacia dónde van estos instrumentos a los que se oponen sistemáticamente las mismas fuerzas que defienden estos tratados. Es más lista la Organización Mundial de Comercio. Esa es la diferencia que yo creo que va a favor de los ciudadanos. Pero yo quería hacer una pregunta a Agustín Duy. ¿Considera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un tribunal especial? Fíjate, a mí me preocupa menos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que a vosotros, que habéis votado en contra de que vaya el CETA allí para que pueda emitir un dictamen. ¿Puede contestar la pregunta? ¿Es un tribunal especial o no? No, si no es demagogia, si es que se ha votado ayer. Si es que se ha votado ayer. ¿Quién puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Considera usted que es un tribunal especial el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o no? ¿Quién puede acceder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por qué vela? No, si te estoy contestando, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... Vamos a dejar que hable de uno en uno, por favor. Vela por el derecho comunitario, que es un derecho que es igual para todos. Con lo cual me parece bien, porque es un ordenamiento jurídico público. No es verdad. El CETA establece tribunales para inversores. De uno en uno. Es que si es especial el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también lo será el ACS. Y si no lo es uno, tampoco lo es el otro. Pero si es que lo que... Si no vale uno, no vale el otro. De lo que depende es de por qué intereses vela. Si un tribunal vela por los intereses del derecho comunitario, porque se aplica el derecho comunitario, está bien que exista. Y de hecho estaría bien que el Parlamento Europeo, en fin, una cosa revolucionaria, pudiera consultarle con carácter previo para saber si el tratado que van a aprobar y que se va a aplicar provisionalmente... No cambiemos el esquema. Si a quien le parece mal es a vosotros, que no lo habéis llevado, que no habéis dejado que se lleve... Pero déjame que te haga una pregunta. Otra más. De uno en uno, por favor. Legislativo, ¿no? Alejandro, al menos también alguna pregunta. Nos queda poquísimo tiempo. Quiero preguntaros, porque aunque no os lo creáis, lleváis 1 hora y casi 10 minutos hablando de CETA y de muchas otras cosas, también de Venezuela algún ratito. Quiero preguntaros qué votaríais mañana en el caso de que se sometiera a votación en el Parlamento Nacional, como va a tocar el CETA. No hablemos de futuribles, sino qué votaríais tal cual, tal como está estipulado. Y os pido que seáis breves porque ya nos hemos pasado el tiempo y hay gente que tiene que pillar trenes. ¿Empiezo yo? Sí. Pues cuando tenga toda la información que hemos exigido... No, es que... Pero tienes ahí las 1.600 páginas del CETA. Sí, pero te he dicho... Cuando me has preguntado al principio cuál es la posición, te he dicho, nosotros siempre hemos defendido que la posición la marcamos al final, cuando tenemos todo. Y nosotros ayer tuvimos una comisión extraordinaria de comercio internacional con el Servicio Jurídico del Parlamento y de la Comisión. Y les pedimos una serie de preguntas muy detalladas, pues de cuestiones que queremos que queden más concretas. Y yo cuando tenga todo eso claro, tomaremos la posición. Hasta ahora lo que hay me gusta, pero quiero más, soy más exigente aún. Pero desde luego lo que hay es un modelo que puede servir de referencia para regular la globalización mejor a través de, de la regulación de acuerdos comerciales. Pablo. Tan es así que el PSOE decide la posición al final, que se lo expliquen al señor Hernando, que al final tuvo que justificar por qué le daban el gobierno a Rajoy. Ya, bueno, no me he podido contener. Nosotros vamos a votar que no, vamos a decirlo clarísimo desde el principio, no vamos a dar la vuelta y es más, vamos a pedir una cosa más en sede parlamentaria, vamos a pedir que a diferencia de lo que hizo el gobierno, que lo firmó con un gobierno en funciones sin consultar al Poder Legislativo, que la ratificación de tratados de este calado se tenga que someter obligatoriamente a referéndum, porque algo que afecta a las condiciones básicas de nuestra sociedad democrática lo tiene que poder decidir la ciudadanía. Gracias. Fernando, no me resisto a preguntarte, ¿qué vais a votar? Bueno, nosotros vamos a tener la oportunidad de debatir en el Parlamento en relación con la subsidiariedad y vamos a analizar si efectivamente afecta al principio de subsidiariedad de este tratado. Eso se refiere a 4 puntos, que son la situación social, laboral, medioambiental y sanitaria. Si los 4 parámetros pasan, que nosotros entendemos que pasan de acuerdo con el texto con el que estamos manejando, votaremos afirmativamente y con convicción
porque pensamos que es un buen tratado. A ver si el PP, tal y como está el tratado encima de la mesa, me puede aclarar qué votaría. Yo votaría sí al comercio, sí a crear empleo, sí a crear riqueza y bienestar, sí a la libertad. ¿Y cuando lo que se vota es el CETA? Y el CETA sí, porque es un buen marco para la novena economía del mundo y la Unión Europea. Y es bueno, ellos tienen los mismos principios o muchos principios en común con nosotros, es una sociedad muy similar a la nuestra y va a ser bueno para las dos partes, para crear empleo y sobre todo para proteger a las pymes, porque las multinacionales y los estados tienen mucha maquinaria para defenderse, pero las pymes no. Y esto va a ayudar a que mucha gente pueda exportar a Canadá. Y no es una parte muy relevante de la economía, pero un 1,3% de aquí, era un 1,3, ¿verdad? De allá, pues nos va a venir bien a todos y va a ser bueno, como lo ha sido, como lo es, la pertenencia a la Unión Europea. Luego un sí. Muchísimas gracias a los cuatro por venir. Ha sido divertido, encarnizado y sorprende que os hayáis encendido tanto con un tema como el CETA, pero bueno, cuando queráis estáis invitados a venir y a seguir hablando de del TTIP, de los populismos, de lo que vosotros queráis. Y de Venezuela. Y de Venezuela, por supuesto. Aquí no vetamos temas. Y de Cuba también. Claro, ya que estamos, podéis pedir, ya que estamos. Se me ocurre una cosa loquísima, una idea loquísima, que es que habláramos de España. De España, de España no. Ahora que el gobierno está compareciendo después de un año sin hacerlo, sería raro hablar de España. Usted no se acordará, pero España va bien. Aquí va. Nosotros les dejamos, hemos intentado ceñirnos al tiempo lo máximo posible, nos hemos comprometido a ser breves y así lo vamos a hacer. Este es el cuarto debate sobre tratados internacionales que organizamos. Nosotros hemos llegado pues el día a día de las negociaciones de CETA y de TTIP casi desde que empezaron y como es un tema fundamental estamos abiertos a sugerencias, a dudas, a críticas también desde el hashtag CETA en público y nada, próximamente haremos otro debate aquí. Muchas gracias y gracias a los cuatro por venir. Gracias.